Bueno, un placer felicitarles por una película espléndida desde todo punto de vista y preguntarle al director que a nosotros nos llega muy poquito cine alemán y a veces el que llega no suele recuperar la memoria histórica, ¿no? ¿Cómo surge esta idea? ¿Por qué le apetece contar esta historia? Bueno, esa época, los años 50, principios de los 60, yo antes de estudiar esa temática tampoco los conocía, porque tenía una idea muy equivocada. Elizabeth Bartel, con la que escribí el guión, tenía esa idea de hacer una película sobre ese tema. Entonces me di cuenta de que era un tesoro también cinematográfico, porque nadie había relatado esa época de los años 50, 60 en el cine. Yo no sé si hay películas que tratan sobre cómo recuperar la memoria histórica de esa época, porque la mayoría de las películas hablan de la guerra en sí, o por ejemplo el trabajo de los fiscales como Fritz Bauer casi han caído en el olvido, y por eso era muy importante hacer una película sobre personas que han cambiado tanto la historia de Alemania en un sentido muy positivo. Yo creo que deberíamos rendirles algún tipo de homenaje. Al actor sí le quería decir que su personaje es un personaje, yo creo que complejo, porque abarca un arco dramático muy grande. Por un lado, primero es la duda, después es la implicación y después la complejidad ante lo que va descubriendo. ¿Cómo se enfrenta a él? ¿Cómo lo coge? Bueno, tiene toda la razón, porque se relata de una manera muy fiel de la vida de este personaje. Para un actor es un reto, pero también es una gran oportunidad, porque sabemos dónde tiene que ir el personaje para que la historia pueda seguir su curso. Sabemos dónde vamos a llegar y hay que saber cómo hacerlo. Y yo sé dónde tengo que llegar, a qué conclusión, a qué idea. Eso de alguna manera me ayuda. He colaborado estrechamente con Giulio. A diario hemos estudiado este personaje y yo estaba prácticamente en manos de Giulio en este sentido. Y lo más importante es estar de acuerdo sobre la estructura. Y nosotros sí hemos estado de acuerdo y pensábamos y sentíamos lo mismo. Y de esta manera hemos intentado hacer una historia de lo más transparente y lo más personal posible. Stanislavski tiene una historia en la que demuestra cómo hacer un gran papel. Entonces está en la mesa y hay un pavo, está cortando el pavo y dice trozo a trozo. Entonces en este guión teníamos este pavo, esta historia, y el día de rodaje sabíamos qué escena íbamos a rodar y cuál era el sentido de esa escena. Entonces estábamos trabajando en esa escena sin pensar en la siguiente. Y esa es la misión, porque si no te pierdes, si ves toda la película. Brecht también lo decía, hay que ir paso a paso, una escena tras otra, porque ahora hacemos lo mismo. Und man will eigentlich immer in diese, oder wie man manchmal sagt, in the zone, in diese Zone, in der y siempre queremos llegar a esta zona donde nos inventamos los pensamientos. Y eso es lo que se va a rodar. Y pocas veces lo conseguimos. Y si lo conseguimos un par de veces en una película, es algo realmente fantástico, también para los espectadores. Al hilo de lo que estábamos hablando, era importantísimo, y eso se lo pregunto a los dos, que el personaje central empatizase con el espectador, es decir, que tuviese afinidad con el espectador. ¿Eso estaba en guión? ¿Eso lo han trabajado ellos? ¿Cómo ha sido que el espectador sea casi los ojos del protagonista de la película? Bueno,
la paradoja consistía en que ahora no nos podemos imaginar ese silencio, ese no saber sobre la historia. Entonces hemos optado por la dramaturgia clásica, es decir, queremos llevar al espectador a esa época. Entonces usted tiene toda la razón cuando dice que queremos reflejarlo a través de la trayectoria de este joven. Es un poco la tensión que se vive en toda esta película, y eso lo ha representado muy bien Alexander. Es decir, el público le acompaña en ese viaje a esa época, están con él y viven con él todos los conflictos y la complejidad del tema. Cuando optamos por esa estructura, que es poco habitual para una película histórica, porque una película histórica normalmente se centra en los hechos, y nosotros hemos dicho, sí, vamos a narrar mucho y también vamos a reflejarlo fielmente, pero esa trayectoria es lo del joven fiscal, la vamos a inventar, o sea que vamos a llevar al público en ese viaje, y a las 2 horas les volvemos a soltar. Porque en el nivel meta, él representa a la joven democracia. Eso para nosotros era muy importante reflejarlo, o sea, la importancia que tenía ese paso, pero también la dificultad que conllevaba, o lo doloroso que era. Porque, por ejemplo, cuando se entera de que su padre estaba en el partido, él tiene la reacción que tenía todo el mundo. No me lo creo, lo rechazaba. Y echa de hecho a la madre de la oficina, pero luego da el siguiente paso, que es muy digno también, el ir a la comandancia americana para realmente pedir que se investigase el pasado de su padre. Y 10 minutos antes el fiscal general le pregunta, ¿usted quiere que todos se pregunten que si su padre ha sido un asesino? Él dice, sí, yo quiero que todos se pregunten eso, pero él mismo no lo hace, ¿no? Con esto quiero acabar, pero a veces hay gente que dice que recuperar el pasado es como abrir heridas. Yo creo que películas como esta, y es una opinión mía, no sé si la comparten, lo que hace es entender y además saber que había gente como la que usted nos cuenta que luchó evidentemente por una democracia que hoy en día evidentemente impera en Europa. No sé si está de acuerdo. No. Yo creo que solo recuperando la historia, la memoria histórica, se puede curar esas heridas. Para retomar esa metáfora, por ejemplo, si a alguien se le dispara, tiene la bala en el brazo, tiene que ir al hospital para que se le extraiga la bala. Entonces se tiene que abrir más la herida para extraer la bala, entonces va a sangrar. Pero de esta manera se cura. Bueno, podemos dejar la bala esperando que el brazo no se caiga. Pero bueno, es una gran pregunta, no solo social, sino que también humana. Si alguien ha tenido una experiencia traumática, puede decir, no, yo lo voy a reprimir, voy a mirar hacia adelante solo. Pero yo creo que es importante enfrentarse también a este pasado, y eso lo hemos reflejado en la película. Y por esta razón también queríamos poner en el centro lo positivo de esos procesos. Porque al final el fiscal adopta la postura correcta y lleva a cabo ese proceso, pero este camino hacia ahí ha sido muy doloroso. Y yo creo que es incluso vital tratar este pasado.